¿Cuál es el costo de la feminidad? ¿Alguna vez se ha preguntado qué es lo que ha tenido que pagar a lo largo de su vida para seguir los estándares de belleza que nos marcan desde que somos pequeñas, desde que somos pequeños? En el seno de nuestras propias familias nos dicen cómo actuar, cómo comportarnos, qué hacer, qué no hacer. Pero, bueno, a lo largo de nuestra vida aprendemos muchas cosas, aprendemos de circunstancias que nos han tocado vivir y nos damos cuenta de que en realidad a veces no vale la pena seguirlos de manera tan estricta y bueno, solo por complacer o por darle gusto a alguien, a nuestra familia, a nuestro novio, a nuestro esposo, a nuestra pareja, a nuestro jefe, a nuestra jefa. En Igualdades tenemos la oportunidad de conocer a fondo temas como este, el costo de la feminidad. ¿Vale la pena realmente seguirlo? ¿Vale la pena pagarlo en una vida, en la única vida que tenemos? A mis 43 años yo me he dado cuenta de que no vale la pena. Sin duda mi vida ha sido rica en experiencias, pero habría muchas cosas que hubiera preferido cambiar siendo más joven. Aún tengo la oportunidad de hacerlo, pero es porque me he detenido a pensar y me he detenido a preguntarme si ha valido la pena, si en realidad debía hacerlo o si me pasé. Me pasé de obediente, me pasé de buena o me pasé de cumplida con los estándares que me marcaron, con los estereotipos que me señalaron desde que era niña y que lo siguen haciendo desde mi propia familia. En Igualdades tenemos esta gran oportunidad de conocer temas como este, abordarlos a fondo, reflexionar y quedarnos con algo, preguntarnos, ¿vale la pena? ¿Lo estamos haciendo? Acompáñanos. La historia nos dijo que la mujer era así y no de otra forma. El género era definición y la hacía un enemigo del hombre. Los años pasaron, como las mareas, como las hojas, como las aves que migran y vuelven. Hoy se ha convertido en una serie de preguntas que estamos buscando responder. ¿Qué somos las mujeres, sino un resultado histórico de lo que ha sido determinado? Mira a una mujer, vuelve tus ojos al espejo. Las condiciones te han marcado. Cada día es posible preguntarse, ¿por qué mujer? Nací mujer y he sido definida por el género. El género, que ha tenido que pagar costos. Somos el opuesto de la masculinidad. Día a día hemos tenido que demostrarlo, y además de demostrar que la feminidad no es lo que fue asignado, sino lo que hemos vivido. Y al cambiar lo que nos fue asignado, hemos generado miedo, porque el miedo no es de hombres o mujeres, es de todos. En casa de la mujer había una inscripción invisible que decía, soy de. Esa inscripción ya no existe. Y esto causa miedo. Los deberes de la feminidad ya no son los de antaño. Ahora son deberes, simplemente. Deberes de ser humano, sea mujer u hombre. Morenita mía, no te olvidaré. Calle más calle, me llaman siempre y a cualquier hora, me llaman guapa siempre a deshora, me llaman puta también princesa, me llaman calle es mi nobleza, me llaman calle, calle sufrida, calle perdida de tanto amar, me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. A la Puri, a la Carmen, Carolina, Liliana, Teresa, Pasa, Lady, Marcela, Jenny, Tatiana, Rudy, Mónica, María. Me llaman. Hoy voy a cambiar. Salir de dentro de mí, no ser solo corazón. Dejar y parar fracasos, soltar los brazos y libertad que oprime mi razón. Volar libre con todos mis defectos para poder rescatar mis derechos. Y no cobrar en la vida caminos ni decisiones. Hoy quiero y debo cambiar. Dividirle al tiempo y sumarle al viento todas las cosas que un día soñé conquistar. Porque soy mujer como
cualquiera, con dudas y soluciones, con defectos y virtudes, con amor y desamor, suave como gaviota, pero felina como una leona, tranquila y pacificadora, pero al mismo tiempo irreverente y revolucionaria, feliz e infeliz, realista y soñadora, sumisa por condición, más independiente por opinión, porque soy mujer, con todas las incoherencias que nacen en mí, fuerte, ser, poder. De mis años, mis maletas, mis sangre, mis sentimientos todo. Hacer limpieza al armario, borrar rencores de antaño y angustias que hubo en mi mente. El costo de la feminidad no solo implica lo estético, lo visual, si bien hay todo un mercado de productos que nos venden a través de los medios de comunicación y bueno, los compramos, los adquirimos con el fin de embellecernos y cumplir con los estándares, el costo de la feminidad también implica algo económico, la labor económica que realizan las mujeres, lo emocional, es un costo grandísimo, sin duda aquí lo vamos a entender de manera más específica. Seguramente nunca se ha preguntado si ha valido la pena cubrirlo o no, cumplirlo o no, pero es momento de hacerlo, es momento de cuestionarnos, analizar cómo nos hemos comportado y qué ha implicado esto en nuestras vidas. En Igualdades tenemos este espacio ideal para que hombres y mujeres conozcan sobre estos temas y bueno, aprendamos a entenderlos y aprendamos a dilucidar si en nuestras vidas los hemos aplicado y si nos ha costado algún precio pagarlo. ¿Alguna vez se ha puesto a pensar en cuánto cuesta la feminidad? ¿Cuánto nos cuesta ser mujeres? Y bueno, mujeres bajo el concepto que se tiene de ellas, de nosotras. Marcela, ¿cuál es el costo de la feminidad? Bueno, es una pregunta que yo creo que no tiene una sola respuesta, pero podríamos de entrada decir que hay costos psicológicos, sociales, económicos desde luego, porque asumir el papel que se supone que debemos asumir por el hecho de nacer con genitales que sean definidos como de mujer, implica una serie tanto de comportamientos como de atributos que se esperan que nosotros podamos cumplir a lo largo de nuestra vida. Entonces, bueno, el costo es variable y responde mucho como a las situaciones pues, sociales, culturales, incluso económicas de cada sociedad, pero sin duda para muchas mujeres pues el costo es muy alto, ¿no? Tanto en términos como de los impactos que tienen para su propia identidad, cómo se presentan en el mundo, las cosas que sienten que pueden hacer y las que no, y desde luego cómo esos atributos se presentan socialmente con un objetivo en específico que tiene mucho que ver con una de las como máximas etiquetas que están asociadas a la feminidad, que tienen que ver con el gustar y complacer a los demás, ¿no? Que me parece que ese quizás sea uno de los mandatos más fuertes asociados a la feminidad. Entonces, una mujer no es femenina para sí misma, es femenina para los demás, para la mirada del otro. Entonces me parece que eso es lo que genera de entrada el costo principal, que no es algo que nos enseñen a construir para nuestro propio goce y disfrute, sino es algo que está en función de lo que los demás esperan de nosotros. Es el que desde pequeña pues, te digan arréglate, vístete, maquíllate, peínate de esta manera, mira qué mal te ves y por qué no te arreglas. Desde ahí hasta el que siendo mujer pues tienes la oportunidad de ser madre, y las madres generalmente somos más protectoras y más responsables de cuidar a los hijos que los padres. Entonces también es un costo el ser mujer y el tener hijos, además de todo esto que estás comentando del complacer a los demás, de ser agradable a la vista de los demás, también implica el ser mamá y el cuidar a los hijos y bueno, es un costo muy grande el que hay que pagar a veces porque sacrificas también lo que es tu vida, personalidad, tu sexualidad, tu vida profesional, ¿no?
Sí, que justamente como bien dices, pasa por el arréglate, cómo te ven los demás, peínate, ¿no? Pero también siéntate correctamente. Las mujeres no se sientan de una manera, se sientan de otra, las mujeres no se comportan de una manera, lo hacen de otra. Y todo está muy ligado también a esta cuestión de, cuando hablo de la complacencia de los otros, me refiero no solo en términos del agrado a la vista, sino también de los cuidados. Así o sea, el cuidado de los otros. Y el cuidado de los otros pasa, desde luego, por el cuidado de una familia, por ejemplo, que se espera que las mujeres puedan hacerse cargo eventualmente de una familia, de unos hijos, de un compañero, que habitualmente es compañero, ¿no? Entonces, o sea, lo que se espera habitualmente es que sea un compañero, no una compañera. Y entonces, todo esto va, desde luego, pues, impactando de manera muy directa en las decisiones que van tomando las personas que fueron asignadas como mujeres al momento de nacer, ¿no? Entonces, y bueno, todo esto que tiene que ver con los cuidados es algo que se asume que nosotras hacemos como de manera natural. Es algo que no se cuestiona, ¿no? Cada una de... Y hay de ti si no lo haces. Sí, por supuesto. Ahí vamos un poco como con esto que me preguntabas de los costos. En ese sentido, el costo social es muy elevado. O sea, una mujer, por ejemplo, que decide no tener hijos, es una mujer que suele ser estigmatizada, que suele ser cuestionada, incluso cuestionada en el ámbito familiar, ¿no? De manera muy... Que es donde empieza todo. Hijos? ¿No? O cuando empiezas una relación de pareja, por ejemplo, ¿y cuándo van a tener hijos? Porque es lo normal. Tú no puedes o cuando tener te una pareja, casas y no tú no está puedes tener también... una pareja Ajá. nada más porque disfrutas o porque te sientes cómoda con esa relación, ¿no? Tienes que tener una pareja para eventualmente tener hijos. Entonces, todo este cuestionamiento que pasa mucho desde lo doméstico, pero también incluso en el ámbito laboral. Hay espacios laborales en donde una de las primeras cosas que te preguntan es, ¿estás casada? ¿No? O sea, como... Porque eso implica que te vas a embarazar y que vas a faltar al trabajo y que te van a dar una incapacidad y que te tienen que pagar y todo eso. Hay gente que seguimos el caminito nada que más. sigue el camino porque incluso por una cuestión de supervivencia, ¿no? Entonces me parece que eso también es algo que tenemos que reconocer, que no es tan sencillo atreverse a pensarlo, pero se puede, ¿no? Se puede hacer, pero tenemos que darnos condiciones, yo creo que entre todos, ¿no? O sea, como para atrevernos a pensar, ¿qué implica ser mujer? ¿Qué implica este rol que me imponen? ¿Hasta dónde lo quiero? ¿Hasta dónde me sirve? ¿Hasta dónde me es útil para sentirme bien, creativa, para poder expresar lo que a mí me interesa, para poder como procurarme como ser humano, para poderme desarrollar? ¿Hasta dónde me sirve y hasta dónde no me sirve? ¿Hasta dónde se convierte en una tara o en una limitación que en lugar de generarme bienestar me genera muchísima... un sentimiento de inadecuación o de insuficiencia o de incapacidad, ¿no? O sea, me parece que son reflexiones necesarias, pero que luego no podemos hacer porque no nos han enseñado mucho a cuestionar nada Así de es. esto, ¿no? Entonces, pero bueno, me parece que es necesario. Yo he tratado de hacerlo, no digo que lo tenga resuelto, yo creo que es muy difícil que alguien se atreva a decir que lo tiene resuelto, son procesos continuos de vida, pero me parece que ahora hay como muchas más posibilidades de atrevernos siquiera a pensarlo y a cuestionarnos sobre ello, ¿no? Yo he oído muchas veces esto de, nadie te quiere ver tan despeinada, ¿no? O como te ven, te tratan. Pues que no me vean, o sea, ¿no? Como que me parece que y además también estamos criadas mucho para gustar, o sea, me parece que de las cosas que más puede generar estrés es saberte no gustada o no deseada, ¿no? O sea, es como de, ¿qué hice mal? O sea, espérame tantito, déjame arreglo, ¿no? Como que hemos crecido con eso y me parece que detrás de muchas otras mujeres lo que hay es también una preocupación, creo yo, como muy profunda de que la otra, en el caso de las familias, por ejemplo, las madres, por ejemplo, tienen mucho esta preocupación de que su hija no sea segregada, de que no sea mal vista, de que no sea maltratada, porque saben que es alto el costo que se paga si no logras encajar adecuadamente, ¿no? A nivel social. Entonces, esto se ha reflexionado mucho para otras temáticas relacionadas, por ejemplo, con el racismo, en donde se hablaba de que las mujeres negras enseñaron a sus hijos a obedecer, ¿no? Y decían, bueno, es que ¿por qué los enseñaron a obedecer a los blancos? Y el argumento, bueno, o la frase que es muy famosa es la que señala que de otra manera lo mataban. Las mujeres inadecuadas, las mujeres que no entran en el estereotipo, pagan un costo muy alto, y el costo muy alto puede ser incluso con la vida, o sea, el costo... literalmente. Entonces, no, digamos, me parece que también hay una preocupación en ese sentido de decir la mujer inadecuada, la mujer que no entra adecuadamente en su rol, la va a pasar mal.
y no solo la va a pasar mal, sino incluso puede morir. Entonces no es menor, pues me parece que hay mucho esa preocupación y también hay mucho a mí me parece que vivimos en sociedades que están muy obsesionadas con la regulación y la censura al otro, nos enseñan muy poco a reflexionar sobre nosotros mismos, sobre nosotras mismas y lo que queremos hacer y somos muy dadas a observar a los demás, ¿no? Entonces, en lugar de que usemos usar en el mejor sentido la relación con las otras personas como para espejearnos, para podernos ver y decir, esto que me estás mostrando me enseña a mí más sobre mí misma, pues lo más fácil es denostar y criticar a la otra persona. Me parece que va un poco junto, ¿no? O sea, y ahora que todo esto no está como disociado de las relaciones de mercado, ¿no? Del modelo económico que vivimos, en donde se cuestiona mucho también el hecho de que no te produzcas cuando está todo disponible para que tú lo hagas. Entonces es como, todos los artículos, bueno, ahora como ¿por qué sufres, no? O sea, de si no tienes el cabello bonito, pues cómprate algo que te lo ponga cómprate bonito. una plancha. Si no tienes el cuerpo que necesitas, pues págatelo, ¿no? Ya es cuestión de mercado o de mercado, Sí, claro. ¿no? De Entonces, clientes de me potenciales parece que son debemos como fenómenos ser. que se van como interrelacionando y que lo hacen más complicado todavía, ¿no? De cómo nos salimos de allí. Marcela, nos dejas una reflexión sumamente importante. ¿Por qué no nos detenemos a pensar tantito en estos costos de vez en cuando y detenernos tantito también a reflexionar si es lo que queremos en nuestras vidas y hasta dónde podemos poner un límite para esto? Gracias, Marcela. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Por esta ocasión decidí reunirme con Andrés en esta exposición sobre feminidad. ¿Qué tal, Andrés? ¿Qué opinas de este tema, el costo de la feminidad? Pues, sabes, Bonnie, ahorita que escuchaba a Marce, me preguntaba un poco sobre mi vida como varón, efectivamente, y cómo crecí. Mi primer referente es viendo mujeres sirviendo, ¿no? En este caso, mi madre. Pero más allá del espacio privado de esta esfera del hogar, me parece muy interesante empezar a reflexionar cómo esto se traspola a otros espacios, ¿no? Por ejemplo, en medios de comunicación, ¿no? Vemos mujeres que son cosificadas, ¿no? Como un algo, ¿no? Como un objeto, ¿no? Vemos mujeres vendiendo, por ejemplo, ropa interior, pero ahora está como muy mal que una mujer como amamante en calle, ¿no? Entonces, no solo eso, también mujeres siempre representando como esto, ¿no? La belleza física, pero es como si solamente eso era lo que nos interesa, ¿no? Y eso también, pensarlo en la sexualidad, o sea, el consumo del cuerpo de las mujeres, ¿no? La industria de la venta de las otras, ¿no? O sea, como algo que puedes comprar, usas y desusas, ¿no? Entonces, los costos van más allá, o sea, sí como en esta imagen, en el impacto emocional, pero también tiene costos económicos altísimos y ya decía Marce, ¿no? A muchas mujeres les cuesta la vida. Entonces, empezar a como indagar un poco más como en esto y ver que el impacto está súper fuerte, pero que además ya lo tenemos como muy interiorizado, ¿no? Ya es natural, ya creemos que la otra nos tenga que servir, o sea, que la otra tenga que estar para nosotros. Lo vemos, por ejemplo, en las carreras, ¿no? Todas las carreras, no sé, enfermería, cuestiones de salud y de cuidado, son las otras las que tienen que estar al servicio de los otros, ¿no? Entonces, es bien importante sí cuestionarlo también e ir entendiendo que el proceso de transformar esto, pues es largo, ¿no? Primeramente, y requiere de muchos elementos, porque yo desde casa podría decir, ¿no? Oye, no, pues sí, no tengo que estar sirviendo, pero tiene todo un trasfondo, ¿no? Cambiar de repente el rol así de un momento a otro tiene costos altos, ¿no? Cambiarlo o no cambiarlo, pero también pensaba, por ejemplo, un poco en los varones, ¿no? ¿Qué pasa cuando un varón se asume como femenino o cuando se le asume, ¿no? Como femenino, ¿no? ¿Qué pasa con un varón que se dedica a las cuestiones tal vez artísticas, a las cuestiones de cuidado, o un varón que decide quedarse en casa? También se le señala. Sí, pero precisamente se le señala porque decide tomar este rol femenino, ¿no? Y entonces es como si ser femenino, o sea, si ser mujer, malo. es malo, o sea, no es como, lo es, ¿no? Y la realidad, o sea, no está
no dicho verbalizado, pero sí está como intrínseco en el mensaje. Además, como dices y como señalaba Marcela, llega a costarnos la vida el no cumplirlos o el cumplirlos también. O sea, es algo sumamente... Claro, y además como importante comprenderlo, si bien es cierto que los hombres también tienen costos como en asumirse varón, las mujeres también, sin embargo, entender que los costos actuales que viven las mujeres, pues sí son más, hay una brecha enorme, ¿no? Entonces, efectivamente, a las mujeres hoy en nuestro estado, acá en Michoacán, pues les está costando la vida. Entonces, y de ahí que sea importante sí llevarlo, sí empezar a reflexionarlo, empezar a cuestionarlo, acá como en la vida privada, y entender, ¿no?, que hay un mundo de posibilidades, que no quiera decir que las mujeres sirven para el cuidado o es natural, es nato que ellas cuiden, es nato que estén para los otros, ¿no? Porque hay muchas mujeres a las que no les gusta hacerlo y no está mal, ¿no? De hecho, me parece totalmente sano empezar a poner esto sobre la mesa, ¿no? Y hacerlo evidente y hacerlo público. Así es. Andrés, sin duda, pues es un tema muy interesante. Ojalá que los diversos ámbitos de la sociedad y el público que nos está viendo se quede con algo de la lección que nos dio Marcela en esta ocasión, con algo de la información y que pues se abran los ojos ante esta serie de situaciones que vivimos de manera cotidiana, hombres y mujeres, y que bueno, nos cuestionemos, eso es lo más importante, ¿no, Andrés? O sea, cuestionarnos, no quedarnos nada más con lo que nos dicen o con lo que nos señalan que debemos de pensar o de creer, sino llegar a un momento de la vida en que te cuestiones si vale la pena pagar estos costos, porque bien nos lo decían nuestras compañeras, es tan difícil seguirlos como no seguirlos, ¿no? Seguir los estándares como no seguirlos. Hay costos por hacerlo y costos por no hacerlo. Sí, y también identifica, me parece, yo creo que el cuidado no es malo, o sea, me parece más bien desde dónde lo estoy haciendo, ¿no? Y particularmente como varón implica, ¿no?, ir entendiendo que no es una obligación de la otra, que no es algo exclusivo el cuidado, el estar para los otros, la atención, es algo en el que también nos podemos involucrar y visto como esto, ¿no?, como una cuestión con miradas, efectivamente, a ir generando relaciones más iguales, ¿no?, porque finalmente tenemos hermanas, tenemos madres, tenemos hijas, entonces ir entendiendo que la exigencia de la demanda de que ella esté para mí tiene costos altos para ella y evidentemente también para mí, ¿no? Pero entonces en este momento me parece muy importante evidenciar pues lo que viven las mujeres, ¿no? Sin que ello implique que no estamos viendo como a los hombres, ¿no? Me parece que es claro, muy, muy diferente, pero bueno, no sé. Claro. Gracias, Andrés. Un gusto, como siempre. Esperemos seguir continuando analizando estos temas tan interesantes y que sean de provecho para todos. Gracias. Gracias.